Bien, regresamos entonces a nuestro último encuentro con el texto profético y ahora corresponde el hecho de reflexionar, de introducirnos un poco a lo que representa el mensaje profético de lo que cierra el cuerpo de profetas. Eh, para nosotros sería el cierre del Antiguo Testamento para el canon nuestro, diríamos. Para el canon hebreo sería el cierre de la segunda parte de la Tanaj, ¿no? Pero más allá de eso, la importancia que tiene el hecho del profeta Malaquías como también uno de los grandes propulsores que va a ser profundamente citado, al igual que el profeta Zacarías, por los autores del Nuevo Testamento. De allí su gran importancia, de allí la trascendencia que tendrá este profeta. Quiero agradecer profundamente a mi hermana Marisa y a mi hermana Mariela. Gracias por aceptar. Creo que será la última vez que diga yo voluntariamente a fuerza. No, ellas me pidieron realmente exponer de todas las alumnas, de todos los alumnos. Ellas fueron las únicas que me dijeron, yo quiero exponer. ¿Podríamos, pastor? Y yo dije, pero sí, por supuesto, claro que sí. Entonces les dije, bueno, pueden exponer al principio. No, nosotros queremos cerrar con broche de oro las exposiciones. Bueno, vamos a dejar hasta el final a nuestras hermanas. Y bueno, Karina dice que también quería. No, realmente todos querían, hermanos, todos querían, todos tenían el anhelo. Eh, todos tenían ganas como de pasar algunos días de nervios y de no dormir. Pero bueno, eso está muy bueno. Así es que gracias por haber aceptado, Marisa y Mariela. Ellas nos van a compartir, nuestras compañeras nos van a compartir el libro del profeta Malaquías, el libro del mensajero. Así es que el tiempo es suyo, queridas hermanas. Está habilitada la plataforma para que puedan compartir. Muchas gracias desde ya por haber aceptado este desafío. Dios les bendiga. El tiempo es de ustedes. Bueno, muy buenas tardes, queridos colegas, profesor. Muchas gracias por invitarnos, por forzarnos a dar esta clase. La verdad que fue una experiencia, o sea, está siendo una experiencia muy linda. La verdad que nos como con Mariela para estudiar, para hacer ese trabajo, y bueno, espero que podamos compartirlo entre todos, que podamos disfrutar de esta clase y cerrar lo que es el tema de los profetas. Y vamos a empezar con nuestro libro. Malaquías fue un profeta judío cuyas revelaciones constituyen el libro de Malaquías, común al Antiguo Testamento de la Biblia cristiana y a la Tanaj hebrea. La biografía de Malaquías. Malaquías es el último de los 3 profetas del exilio, casi 100 años después de Ageo y Zacarías, en el año 450 a.C. Cuando el templo ya estaba en marcha, el sacrificio y la liturgia han sido repuestos, pero no ha ocurrido aún ese nuevo impulso nacional que fue la reforma religiosa de Esdras en 1400. No sabemos prácticamente nada de este profeta, salvo la sospecha que pudo haber vivido en Jerusalén o en sus alrededores. Deducción hecha de la lectura del libro que se dice suyo. Tuvo 2 hermanos, Natanael y Josías. Obras. Es el autor del libro de Malaquías, último del Antiguo Testamento, según el orden habitual de la Biblia. La estructura de su mensaje salta enseguida a la vista. Apenas comenzamos a leer. Se trata de 6 oráculos que contienen siempre afirmación o juicio divino. De algo es lo que el pueblo de Israel o sus dirigentes están obrando mal. La negación por parte de los afectados.
Explicitación del profeta, en nombre de Dios, sobre el alcance del juicio. La promesa divina de una revelación mayor de Dios si el pueblo acepta el camino de Yahvé. Acerca del autor y la fecha en que fue escrito el libro. Malaquías, el nombre del último libro del Antiguo Testamento, significa mi mensajero. Es probable que sea una abreviatura de Malakach, palabra hebrea que significa mensajero de Jehová. Según el diccionario bíblico de Eaton, en 1987, afirma que no es un nombre propio, sino que tan solo traduce mensajero de Yahvé. Algunos consideran que Malaquías no es un nombre, sino una designación, debido a que esta misma palabra hebrea, Malachi, es traducida Malaquías en el capítulo 1 y el versículo 1, y mi mensajero en el capítulo 3, el verso 1. No conocemos otros detalles personales de Malaquías. Malaquías es el último de los 3 profetas posteriores al exilio. Él no brinda ningún detalle acerca de la fecha y de la duración de su ministerio. No obstante, al leer el libro uno puede deducir que el templo de Jerusalén ya había sido reconstruido y que los sacerdotes ofrecían sacrificios. Esto lo encontramos en Malaquías 1:6 al 14. También observamos que un príncipe, el rey de Persia, reinaba en la tierra. Esto lo encontramos en Malaquías 1:8. Por otro lado, la triste condición del pueblo es muy similar a la que describe en Nehemías 13. Teniendo en cuenta estos hechos, concluimos que Malaquías vivió aproximadamente en la época de Nehemías. Algunos estudiosos ubican el servicio de Malaquías antes del tiempo de Nehemías, mientras que otros piensan que él profetizó cuando Nehemías había retornado de Jerusalén a la corte persa, Nehemías 13, 6 y 7. Otros incluso determinaron que el ministerio de Malaquías fue posterior a la época de Nehemías. En todo caso, estaríamos o de la segunda mitad del siglo V a.C., aproximadamente el 450 a 425 a.C. Luego del último mensaje del Antiguo Testamento, dado por Malaquías, siguieron 400 años de silencio durante los cuales Dios no se dirigió a su pueblo hasta que Juan el Bautista se levantó para preparar el camino del Señor. Malaquías 3, 1 y Marcos 1, 2. El libro fue escrito para corregir el comportamiento religioso y social laxo de los hijos de Israel, en especial la clase sacerdotal en la Jerusalén posterior al exilio. El propósito del libro. El último mensaje de Dios a su pueblo terrenal Israel fue dirigido al remanente que había retornado de la cautividad babilónica. Este remanente fracasó durante las décadas siguientes a su retorno en lo que rescata a su testimonio para Dios. Si bien es cierto que estos judíos no servían más a los ídolos y que tenían antes del exilio, sin embargo, su condición moral estaba marcada por la indiferencia, el desprecio y la incredulidad hacia Dios. En estas circunstancias, Jehová manifiesta su invariable amor por su pueblo y a la vez que le demuestra con severidad sus pecados y cómo se desviaron de sus mandamientos. Eso lo encontramos en Malaquías 1:2. Dios también anuncia a los judíos que caerán sobre ellos juicios severos antes del día de Jehová, el cual en cambio se levantará para bendición de aquellos que se arrepientan. En Malaquías 3:4. Como si Dios quisiera remarcar su último mensaje. La expresión, así dice Jehová, aparece unas 25 veces en todo el libro. ¿Dónde encaja Malaquías en la Biblia? Malaquías es el libro final de los 12 profetas menores que los eruditos judíos veían como uno solo, aunque registrado por 12 escribas diferentes en un periodo que tal vez 350 años. Estos 12 libros se llaman menores no porque sean menos inspirados o de menor importancia, sino porque las profecías son más cortas. Y ahora le cedo a mi compañera que ella va a continuar.
Buenas tardes a todos. La introducción que dio la hermana Marisa es la biografía. Yo lo que voy a hacer es un desarrollo de lo que son los capítulos del libro. Si nosotros que venimos leyendo a los profetas, vemos que el pecado de Israel siempre tendía a ser el mismo. Siempre era la adoración a los dioses, a otros dioses. Y los profetas siempre le llamaban la atención. Estaban los profetas y los profetas siempre le hablaban llamándole la atención. Vuelvan a Dios para que Dios no les castigue. Y el pueblo volvía y volvía a caer. Volvía a Dios y volvía a caer. Bueno, el profeta Malaquías no es muy diferente porque está usado, o sea, Dios lo está usando para que Malaquías hable al pueblo para que se vuelvan a Dios, porque ellos seguían en el pecado. Malaquías vivió alrededor de 100 años después que los israelitas habían regresado del exilio de Babilonia. Su mensaje estaba dirigido al pueblo, que ya hacía un tiempo que estaban viviendo en Jerusalén. El templo ya había sido reconstruido, pero las cosas no le estaban yendo bien a los israelitas. Cuando ellos regresaron del exilio, sus expectativas eran altas. Ellos regresarían para reconstruir sus vidas y el templo, y así todas las promesas proféticas se harían realidad. Esa era la esperanza que el pueblo tenía, basándose en las promesas que ellos ya habían recibido antes, que los profetas transmitían. Dice, el Mesías vendría y establecería el reino de Dios sobre un Israel unificado y traería justicia y paz para todos. Eso es lo que ellos interpretaron. Pero eso no fue lo que sucedió. No se cumplieron sus expectativas. El pueblo nota que las profecías de Ageo y Zacarías se estaban demorando en realizarse y la fe de muchos comenzó a enfriarse. Pero Malaquías enfatiza el amor del Señor por su pueblo y la cercanía del día del Señor. Los israelitas que repoblaron la ciudad demostraron ser tan infieles a Dios como sus ancestros, resultando en pobreza e injusticia. En Malaquías descubrimos lo corrupta que se ha vuelto la generación. El libro está diseñado como una serie de disputas y la mayoría de las secciones comienza con Dios diciéndoles algo, haciendo una declaración o una acusación, y luego el pueblo estaría en desacuerdo y cuestionaría la declaración de Dios. Pero Dios responde y ofrece su última palabra. Esto sucedió 6 veces en el libro de Malaquías. En las primeras 3 disputas, Dios expone la corrupción de Israel y en las últimas 3 disputas, Él confronta su corrupción. La impresión general que se obtiene de estos 3 argumentos y disputas es que el exilio no cambió nada al pueblo. Los corazones de los israelitas estaban tan duros como siempre. Vamos a ver la primera disputa. Dice, en la primera disputa empieza cuando Dios dice que todavía ama al pueblo de su pacto, a pesar de todos sus fracasos. Pero el pueblo objeta de manera grosera diciendo, ¿de qué maneras nos has mostrado algún tipo de amor? Y para ir verificando, vamos a, si quieren leer, si alguien quiere leer, Malaquías 1, verso 2 y 5. Leo. 2 y 5 o de 2 al 5. Capítulo 1, verso 2 al 5. Dale. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos hemos... ¿Estoy leyendo bien? Sí. ¿Sí? Perdón. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación.
y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos por volvernos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío, y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Sus ojos no verán, y ustedes dirán, sea engrandecido el Señor, más allá de la frontera de Israel. Bien, gracias. Aquí Dios muestra su amor, le hace ver cómo Dios los amó desde el principio, desde sus ancestros. Dios les recuerda de cómo su gracia eligió a la familia de Jacob, sus ancestros, para convertirse en la portadora de la promesa del pacto de Dios, en lugar de la familia de Esaú, su hermano, quienes eventualmente quedaron en la ruina. Desde esa primera disputa, Israel se expone como suspicaz, dudando del amor y de la fidelidad de Dios. En la segunda disputa, expone un tema con el segundo templo de Israel. Dios acusa al pueblo de despreciar, de profanar el templo. Y el pueblo otra vez, el pueblo refuta. ¿Cómo te hemos despreciado?, le preguntan. Y Dios responde enfocándose en el pueblo y les dice, como traen ofrendas vergonzosamente patéticas con animales enfermos e impuros, que muestran que no valoran ni honran a su Dios. Pero también Dios llama la atención a los sacerdotes del templo, que también participaban de esa corrupción. No es solo el pueblo. Ellos, los sacerdotes que administran el templo, no solo toleraban, sino que participaban de esa forma de adoración corrupta. Desde arriba hasta abajo, el pueblo le ha demostrado ser infiel. Si quieren verificar el capítulo 1 del 6 al 9, de cómo habla de cómo profanaban el templo, de las ofrendas. Leemos, ¿querés que leamos, Mariela? Del ¿Sí? 6 al 9. Capítulo 1 del 6 al 9 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Y sí, señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los... Gracias. Aquí Dios le está llamando la atención a los sacerdotes que participaban junto con el pueblo. Vamos a ver la tercera disputa. Dice, en esta disputa Dios acusa a los israelitas de traición para con Dios y con sus esposas. Lo que por supuesto los israelitas negaron. Dios expone la tóxica combinación de su pecado de idolatría y divorcio que está teniendo lugar en sus hogares. Hombres israelitas casándose con mujeres no israelitas y luego adoptando en sus hogares la adoración a los dioses ancestrales de sus esposas. Recordando la historia de Nehemías, que el pueblo también pecó profanando el templo y casándose con extranjeras, desobedeciendo a Dios.
Malaquías conecta esto con una ola de hombres divorciándose de mujeres sin una buena razón. Pero el pueblo no tiene problema con eso. Malaquías dice no, es una traición a su pacto con Dios. Así que Malaquías pasa al segundo grupo de disputas que confrontan la rebelión de Israel. La cuarta disputa comienza con los israelitas acusando a Dios de negligencia, diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos ven injusticia, corrupción, abandono. Dios no parece hacer nada. Y Dios les responde diciendo que Él enviará un mensajero que preparará al pueblo para el regreso personal de Dios en el día del Señor. Él vendrá como un fuego para purificar a su pueblo y para remover la idolatría y la inmoralidad sexual y la injusticia, para que solo el remanente fiel sea su pueblo. Y en la quinta disputa tenemos, Dios llama al pueblo que se vuelva a Él. El pueblo responde, ¿cómo podemos regresar? Dios confronta su egoísmo, le muestra cómo han dejado de ofrecer diezmos en sus ingresos para el templo. Esta palabra diezmo solo significa una décima parte. Es la cantidad de ingresos y frutos que los israelitas debían dar anualmente para mantener al templo y sus sacerdotes. La práctica se explica en diferentes partes de la Torá. Ahora sabemos, por Malaquías y por el libro de Nehemías, el pueblo estaba descuidando esa responsabilidad y por eso el pueblo se estaba deteriorando. Entonces Dios los confronta. Él dice que quiere bendecirlos con abundancia, pero solo si ellos le van a ser fieles. En la sexta disputa, que es la última, el pueblo acusa a Dios y dice que servirle no tiene caso. Ellos observan a los malvados y orgullosos teniendo éxito en la vida y que Dios no hace nada por ellos. Y la respuesta de Dios, por primera vez en el libro, no es un discurso, sino más bien una historia acerca del remanente fiel en Israel. De las personas que temen al Señor y aman reunirse y hablar acerca de cómo honrar a Dios y cómo servirle. Así que Dios ordena que un libro memorial sea escrito para estas personas, para que puedan leer el libro y recordar el carácter de las promesas de Dios. Aquí Malaquías está reflexionando en el regalo divino de las Escrituras, como ellas nos apuntan al pasado para recordar lo que Dios ha hecho para inspirar fidelidad y enseñanza para el futuro. Lo que nos lleva a la conclusión del libro, esta retoma y desarrolla todavía más las imágenes de la cultura de la cuarta disputa acerca del futuro día del Señor. Dios dice que ha determinado un día de juicio purificador que consumirá a los malvados de entre su pueblo, pero lo que la conclusión añade es sobre el futuro del remanente fiel, porque para ellos el día del Señor no es una amenaza, sino una ocasión de gozo. Será como los rayos del sol de la mañana que traen sanidad y esperanza para el futuro. Así terminan las disputas de Malaquías, pero todavía queda un poco más en el libro. Los últimos 3 versículos no son parte de las disputas. En realidad funciona como un apéndice final. Le dan cierre no solo a Malaquías, sino a toda la colección de Torá y de los profetas. Pero el lector es llamado a recordar la ley o la Torá del siervo Moisés. Esto recuerda la historia de las leyes del pacto que se encuentran en los primeros libros de la Biblia. Luego, escuchamos este resumen de los libros de los profetas. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, quien restaurará los corazones del pueblo de Dios. Así, esta conclusión resume la Torá y los profetas como una historia unificada que apunta al futuro.
Israel fue redimido por Dios y luego lo traicionó por la rebelión y dureza de sus corazones, quebrantando las leyes de la Torá. Pero las escrituras anticipan un día en el futuro en el que Dios enviará un nuevo profeta, un Moisés, un nuevo Elías, que restaurará al pueblo de Dios y sanará sus duros corazones. Este apéndice final presenta las escrituras como un regalo divino para leer, meditar y orar. Nos dicen la verdad acerca de la condición humana, acerca de nuestro egoísmo y pecado. Pero también anuncian la promesa de Dios de que un día Él enviará a un mensajero y que luego Él se presentará personalmente para confrontar la maldad, para restaurar a su pueblo y para traer su justicia sanadora. De esta esperanza futura tratan Malaquías, la Torá y todos los profetas. Y con esto yo termino con mi parte, pero la hermana Marisa quiere traer tiene preparada una reflexión que habla sobre los acontecimientos que hubo con Malaquías. Para eso le invito a leer Malaquías del 1, capítulo 1, el verso 6 al 14. Si alguien quiere colaborar conmigo en la lectura. Leo, Marisa. 1, 6 al 14, ¿verdad? Dicen, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo el padre. ¿Dónde está mi honra? Y sí, Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Está cerrado tu micro, Marisa. Ahí está. Ahora, disculpen, salimos un ratito del aire porque se cortó internet acá en casa. No sé si me escuchan. Sí, Mariela, te escuchamos. Bueno. Marisa, perdón. Bueno, se había cortado internet, así que, bueno, gracias, Bere. Lo que quería compartir era una pequeña reflexión sobre Malaquías del 1 al 6 al 14, que habla, lo titulé ¿Honra o deshonra? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y para eso vamos a ponernos en primer lugar en el contexto donde nos encontramos y después podemos ver cómo lo aplicamos, lo que dice esta parte de la escritura para nosotros hoy en día.
El contexto es este: el pueblo de Israel salió del exilio y aun cuando estaba viendo cómo otra vez empezaban a recuperar las bendiciones que habían perdido, una de las cosas que ocurre de manera muy general y a lo largo de la historia de Israel y de la iglesia es que al final todo va quedando en una especie de ritual o de costumbres, de hacer las cosas sin importar lo que dice el corazón. Así que lo externo se sigue haciendo, pero sin ninguna sensibilidad a lo interno, a lo que es nuestro corazón. Lo hacemos, como podemos decir de manera, lo hacemos por hacer. En este caso, el profeta Malaquías se está dirigiendo a los sacerdotes y en primer lugar, como ellos son los representantes de toda la nación, y le está diciendo, ¿cómo es? Que hacen sacrificios y ofrendas, que Dios los había mandado. Ellos están cumpliendo lo que Dios mandó. Y era dirigido por la ley. Pero también es verdad que en la ley se dice que cuando trajera algún animal para sacrificio, que lo tenían que llevar de lo mejor, es ponerlo de la mejor manera posible. ¿Y qué pasaba ahí? La gente, ya como no le daba importancia, como decía, bueno, es para llevar para los sacerdotes y cosas, lo único que hacían era lo que les sobraba llevaban, y así como menciona el texto, decía que llevaban animales cojos, ciegos o dañados. Y una parte de la riqueza que quizás muchas veces le estaba sobrando, no era algo que ellos ponían en primer lugar. La ley estipulaba que para dar lo primero y lo mejor, y sin ningún tipo de daño externo o interno del animal. Entonces, es verdad que el pueblo de Israel estaba siguiendo los sacrificios y rituales después de muchos años en las diferentes generaciones. Pero entonces Dios se dirige a este pueblo de Israel y empieza a argumentar con ellos, de una manera que sorprende, para que no pongan ningún tipo de excusa. Y le dice, ¿cómo actúas con tu padre? Dice Dios a través de Malaquías, ¿acaso no le debes el respeto y la honra a tu padre? Y podemos imaginar que la gente diría, sí, por supuesto, más en esa época patriarcal que vivían el tiempo, los israelitas, ¿no? El padre tenía un lugar muy especial en las familias de Israel, era muy respetado. Y ahí le dice, ¿y qué haces con tu señor? ¿No le honras como señor de tu vida a los jefes, a los amos, al rey, a los nobles? Y podemos escuchar al pueblo decir, claro que sí. Tenemos un gran respeto a las autoridades que están por encima de nosotros. Así que cuando nosotros escuchamos esta afirmación, respetamos a nuestros padres y honramos y tenemos temor también a nuestros señores. Y de pronto escuchamos la voz de Dios que nos dice, entonces, si me llamáis padre, ¿por qué no me honráis de esa manera? Y si me llamás señor, ¿por qué no teméis como debieras temerme? Así que la confusión que debió crearse en la mente de aquel pueblo debió ser muy grande. Y preguntan, ¿cómo? ¿Cuándo y en qué nosotros no hemos honrado tu nombre o tu persona y no hemos demostrado temor reverente respecto a ti? El Señor sigue esta argumentación con ellos y le dice, bueno, despreciáis y honráis mi honor cuando actúas de esta manera superficial y no conforme a la ley de vuestros rituales. Por ejemplo, dice aquí, cuando no das importancia a mi honor y a mi nombre. Cada uno de nosotros podemos cargar lo que aquí se cargaba sobre los sacerdotes. Nuestra relación con Dios, como nuestro Padre y Maestro, nos obliga a temerle, a honrarlo, pero era tan despectivo que se burlaban de la reprensión. Los pecadores se arruinan al tratar de confundir sus convicciones. Aquellos que viven en negligencia descuidada de las ordenanzas sagradas. Esto más bien hablaba, por ejemplo, a los sacerdotes, ¿no? Que no tenían estima por las cosas sagradas de Dios.
que lo atendían sin reverencia y se apartaban de ellos sin preocuparse. En efecto, dice, la mesa del Señor es despreciable. Despreciaron el nombre de Dios en lo que hicieron. Es evidente que estos no entendieron el significado de los sacrificios, con la sombra del Cordero Inmaculado de Dios. Guardaron rencor por el gasto, como que mezquinaban, como que darle a Dios sería lo que me sobra, bueno, si me sobra le doy a Dios y listo, como que estaban mezquinando. Pensando en todo se había tirado y no era para su beneficio. Como que y dar el diezmo o dar las cosas a Dios, ellos no iban a tener ningún beneficio y ellos solo pensaban en sus riquezas. Si adoramos a Dios ignorantemente y sin comprender, llevamos a los animales ciegos para el sacrificio. Si lo hacemos descuidadamente, si somos fríos y lo hacemos con aburrimiento, traemos a los animales enfermos. Si descansamos en lo corporal y no hacemos el trabajo de corazón, traemos el animal cojo. Y si sufrimos pensamientos vanos y distracciones para alojarlo dentro de nosotros, traemos a los animales desgarrados. ¿Y no es esto malvado y no es esto una afrenta a Dios y un gran error o daño a nuestras propias almas? Para la aceptación de nuestras acciones con Dios no es suficiente hacer lo que en realidad es bueno, pero debemos hacerlo desde un principio correcto, de una manera correcta y para un fin correcto. Al tener las misericordias constantes de Dios, empeora nuestra pereza. Como que estamos acostumbrados a recibir las bendiciones de Dios, que nos da pereza de hacer las cosas que Dios nos pide. Mostramos negligencia en nuestro retorno a lo que Dios nos da. Si ofreciera incienso a nombre de Dios, que significa oración y alabanza, y será una ofrenda pura. Cuando llegue la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, entonces se ofrecerá este incienso, incluso esta ofrenda pura. Hermanos, podemos confiar muy seguros de las misericordias de Dios para el perdón del pasado, pero no para la indulgencia del pecado futuro. Si hay una mente dispuesta, será aceptada, aunque defectuosa. Pero si alguno es engañador, dedicando lo mejor a Satanás y a sus lujurias, está bajo maldición. Los hombres ahora, aunque de una manera diferente, profanan el nombre del Señor, contaminan su mesa y muestran desprecio por su adoración. Tenemos que tener a Dios por prioridad y no vamos a darle las obras de nuestras tareas, de los asuntos que tengamos. Cuando vayamos a la casa de Dios, no vamos a ir solo porque tenemos que ir obligados o por aparentar a los hermanos, al pastor o a la familia que nosotros estamos yendo al templo. Vamos con alegrías, con amor, con agradecimiento, desde el fondo de nuestro corazón. No llevemos nuestras ofrendas de la boca para afuera. A nuestro Padre no le gusta eso. Y Él conoce muy bien nuestros corazones y nuestros pensamientos. Honra al Señor con tus ofrendas, no seas ofrenda de deshonra. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias. No sé si terminaron la clase, hermanas. Sí, le vi congelado la imagen, dije voy a Sí, esperar que se conecte. Es como que se corta. Sí, esto fue lo que nosotros pudimos traer. Ya vieron que no era nadie internacional ni nada importante, éramos nosotras nomás. No son internacionales, pero sí son importantes. No más ni menos de todos sus compañeros y compañeras que expusieron.
No voy a agregar nada ni voy a estropear con una palabra mal dicha de parte mía el hermoso sermón con el que Marisa ha cerrado de manera magistral la postura del profeta Malaquías con esta reflexión que la verdad impresionante. Yo les recomiendo que volvamos a ver la grabación porque la verdad no tiene desperdicio ninguna de las palabras que compartieron Marisa y Mariela en esto. Así es que no voy a agregar nada más. Creo que lo que se dijo, más allá de los datos y demás que pueda haber del profeta Malaquías, esta hermosa reflexión nos pega en el corazón profundo de nuestra fe y de nuestro holocausto a Dios. Que el Todopoderoso nos permita siempre en su misericordia conceder la dicha de que cuando nos presentemos ante Él, llevemos siempre lo mejor de nuestra vida. Llevemos el corazón contrito y humillado, nuestra voluntad para amarle y para servirle. Esto es lo que provocan los profetas, esto es lo que evocan sus voces, que fueron pronunciadas hace miles de años atrás, pero que al ser palabra de Jehová, al pronunciarlo el Señor, permanece para siempre. Y bendigo a Dios porque creo que a todos, en poquito o en mayor medida, el acercarnos al mundo profético nos ha hecho amar esta palabra de verdad, ¿no? Una palabra que por sobre todas las cosas trata de exaltar la soberanía del único Dios verdadero, del Dios que no pasa de moda, del Dios que siempre su palabra será verdad, será justicia, será santidad. Una palabra que nos acompañará hasta 1000 generaciones. Y deseo de todo corazón, queridos alumnos y alumnas del seminario, amemos siempre la palabra del Señor, honrémosla. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pero llevemos el mejor holocausto, llevemos nuestra mejor ofrenda. Hagámoslo siempre con amor y compasión. Nuestros ministerios tienen que estar llenos del gozo de nuestra salvación. Hagamos que papá se sienta orgulloso de nosotros, de nosotras. Hagamos que papá suspire cada vez que vea a sus hijos y a sus hijas honrar su santísimo nombre. Gracias a todos hermanos y hermanas. Gracias Marisa, Mariela, por esto, por cerrar de manera magistral. Creo que es el Espíritu Santo quien lo proveyó de esta manera, ya lo planteó desde sus compañeros anteriores, ¿no? Hoy en la clase con Alan, luego con Luz y cerramos con ustedes, palabra del Señor. Así es que bueno, deseo que Dios los bendiga, que les bendiga un montón, que sigamos profundizando. El mensaje profético no se cierra con esta clase, ¿no? Sino todo lo contrario. Creo que hoy tenemos un suficiente material para seguir haciendo nuestras reflexiones. Quien tenga el profeta Malaquías, hoy ya le hicieron casi la tarea con esta reflexión. Usen este mensaje del profeta Malaquías. Hagan reflexiones lindas para que la iglesia cuando la lea también sean instruidos en la palabra del Señor. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas. Damos por concluida nuestra materia de libros proféticos. Gracias a Dios por acompañarnos, ¿no? Que Él nos siga motivando a seguir siendo mucho más hombres y mujeres diligentes en su palabra. Mañana nos estaríamos mirando con libros poéticos y ahí cerraríamos. Les estaré enviando hoy o a más tardar mañana su nuevo horario de clases y las dos materias que vamos a tener. Vamos a tener la materia de doctrinas distintivas, y vamos a tener la materia de evangelios sinópticos. Vamos a tener esas dos materias. Evangelios sinópticos, su servidor lo estará compartiendo, y doctrinas distintivas tendremos al pastor Ramón Ruiz. Él estará compartiendo esta cátedra con todos nosotros. Así es que Dios ha bendecido a su iglesia y a nuestro seminario, ¿no? Ayer tuve una reunión con el pastor Ramón para afinar los detalles. La verdad que él está muy emocionado para compartir esta cátedra. Vamos a aprender un montón seguramente. El pastor tiene mucha sabiduría al respecto. Así es que
Va a ser muy linda la clase. Así es que los animo a que sigan adelante, a que no bajen los brazos. Hay mucho camino por recorrer, ¿no es cierto? Y que Dios nos siga usando para su gloria y para su honra. Les mando un gran abrazo y deseo una bendecida y hermosa tarde para todos. Paz en el nombre de Jesucristo.